Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Me escuchan, chicos? Sí, profesor, sí se escucha. Muy bien. Muy buenas tardes con todos, chicos. Vamos a retomar. El tema que nos toca desarrollar es historia. Vamos a desarrollar hoy día historia universal y historia del Perú paralela, ya que he decidido que los temas son muy cercanos y explica por qué llegó el hombre a América y qué tipo de especie u homo era. Pero vamos a comenzar hoy en día desde la evolución humana. ¿Recuerdan la semana pasada qué temas tratamos? Dímelo, por favor, te escucho. La semana pasada, ¿qué temas tratamos? Dime. Hablamos concepto de historia, ¿sí? Explicamos las ciencias auxiliares, las características del mismo, y hablamos de la evolución. Bueno, vamos a hacer un repaso breve, rapidísimo, veloz, y vamos a iniciar. Debemos saber nosotros que la Tierra ha tenido 4 partes, 4 edades. La Tierra se mide por edades, ¿correcto? Recuerda esto, la Tierra se mide por edades. La historia, ya, por eras, en este caso. Acá tenemos a la Tierra dividida en 4 eras, la primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. ¿Por qué se caracteriza? Se caracteriza porque en este periodo exactamente, para que lo recuerdes bien, la Tierra ha tenido una antigüedad de 4.5 millones de años, 4.5 eones, ¿sí? 4.5 mil millones de años. Esta característica es aquello que ha permitido que las especies vayan evolucionando. Desde lo que eran unas especies marinas, cuando existía una sola placa continental, un solo continente llamado Pangea, una evolución en la etapa secundaria cuando Pangea se parte en dos y se comienzan a separar los continentes. Ahí lo estás viendo, Sudamérica unida con África, Norteamérica unida con Europa y con Asia. Obsérvalo. En esta primaria la vida era en el mar. En la secundaria es cuando aparecen los grandes reptiles. Obsérvalos. Aquí es cuando aparecen los grandes reptiles. Sí, los dinosaurios, que tú me vas a preguntar. En la terciaria vendría a ser cuando se comienzan a separar las masas continentales y aparecen los primeros mamíferos, aparecen los primates. Mira, aparecen mamíferos, aparecen primates y aparecen las aves. Repito, mamíferos, primates y aves. Mira todo lo que apareció en este periodo. ¿Ok? Y en la cuaternaria recién aparece el hombre. Entonces es imposible que el hombre haya existido en el tiempo de los dinosaurios. Es imposible que el hombre haya existido cuando se inició la Tierra. ¿Por qué? Por los hallazgos y por las ciencias auxiliares de la historia que se utiliza para analizarla, como por ejemplo la paleontología, la antropología, la geología y otras más. Entonces le pregunto a ustedes, ¿en qué periodo de la Tierra, en qué era de la Tierra es cuando aparece? A ver, es cuando aparece el hombre. Dímelo. ¿En qué periodo? ¿Te escucho? En la cuater. Así es, en la cuaternaria. Correcto, es en el periodo llamado la etapa cuaternaria. Conociendo ello, vamos a hablar de Charles Darwin. Charles Darwin, biólogo, naturista, especialista en lo que viene a ser uno de los padres de la evolución. Él no es aquel que dice que el hombre desciende del mono, es un error gravísimo decirlo. Lo que él propuso fue que hay una ley llamada la ley de la selección natural. Esta ley de la selección natural la escribió dentro de su libro que se llamó El origen de las especies. Charles Darwin recorrió el mundo por más de 5 años en un barco comerciante inglés llamado Beatles. En este barco va a recorrer y va a conocer todos los climas, las especies, las geografías, y se va a dar cuenta de las características y similitudes también que hay de algunas especies vivas, ¿no? Entre vegetales, flora, fauna y otros de varios continentes. Y él llega a una conclusión. Dentro de su libro El origen de las especies, dice de que la ley básica es la selección natural. Que equivocadamente se malinterpretado dice la ley del más fuerte, o sea, el que es más fuerte sobrevive. Eso es falso. No es el que más fuerte sobrevive, sino el que mejor se adapta. El que mejor se adapta es el que sobrevive, no el más fuerte. ¿Estamos? El que mejor se adapta. Y esa ley de la selección natural
es aquel que ha dicho de que la especie humana desciende de alguien particular llamada homínido, y que este homínido ha ido evolucionando hasta convertirse en lo que somos el día de hoy. Profe, ¿y hoy día qué somos? Bueno, fácil. Hoy somos nada menos que la especie humana, pero nuestra base es el homínido. Profe, ¿esto es posible? No, esto no es posible. Esto es una caricatura, una burla que le hicieron al gran Charles Darwin cuando habló acerca del origen de las especies humanas relativas acerca del homínido. Lo malinterpretaron, se burlaron de él y le pusieron, ahí está tu mono, ahí está la descendencia. Por eso que cada vez que tú digas que el nombre desciende del mono, no estás haciendo caso a un archivo histórico-científico, estás haciendo caso a una burla de un grupo de ineptos que luego de 20 años tras la muerte de Darwin tuvieron que darle la razón. Ahora, es indudable que hay un parecido entre los primates, ¿no? Mono, chimpancé, macaco y todas las demás especies con nosotros. Mírame, comportamiento maternal, comportamiento en este caso sentimental, el parecido en lo que son los gestos, hasta parecido con el ser humano, pero eso no significa que somos iguales, ¿correcto? Ellos son una especie diferente. Ellos son primates, nosotros somos homínidos, homínidos, homínidos. Y hoy día te voy a enseñar a diferenciar a un homínido. El tema se hace llamar evolución humana, hominización, antropogénesis, tú lo puedes llamar de cualquier de esas maneras. Pero aquí estamos hablando de un proceso llamado la hominización, la evolución humana. Como puedes ver, aparentemente son iguales, pero te pregunto a ti, dime, obsérvalo por favor. ¿Sí? ¿Tienen el mismo sistema esquelético, el mismo sistema óseo, las mismas caderas, la misma antigüedad y la misma forma del cráneo, la mandíbula? ¿Encuentras o no encuentras diferencias entre las especies? Dime. Hay diferencia. ¿Sí hay diferencias? Sí hay diferencia, me dicen por ahí. ¿Y cuál es la diferencia? A ver. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia que vamos a tener son varias, ¿no? La forma de la cadera, el tamaño del cráneo, obsérvalo, también es una gran diferencia, ¿cierto? El tamaño del cráneo. Vamos a encontrar otra gran diferencia también, va a ser ¿cuál? La parte de la postura. Nosotros somos bípedos, ellos son cuadrúpedos. Observa, mira la diferencia. Esta parte no la utilizamos para transitar ni caminar, sino para sujetar, en cambio ellos no. Su cadera es más ancha y su columna es curva, la nuestra es recta. Pero si quieres saber, mira, aquí lo vas a encontrar, hay muchas diferencias con lo que es un primate. La forma bípeda, la postura erguida de la espalda, la pelvis más ancha, el hueso del talón alargado, el pie y el dedo pulgar opuesto que no lo tienen ellos. Pero la diferencia básica para que tú sí lo reconozcas a legua, lo observas y lo reconozcas son las siguientes. Número uno, la posición bípeda. Esto es algo netamente humano. Esto es algo de una especie primate. Número dos, las fosas nasales. Ellos tienen huecos, nada más. Nosotros tenemos tabique. Nosotros tenemos tabique nasal. Ubican su tabique, ¿no? Lo que está ahí en la parte de la naricita, lo durito, ya, esa parte. El tabique nasal no lo tienen los primates, solamente los seres homínidos. Entonces la diferencia es, número uno, la postura de la columna. Número dos, el tabique. Y número tres, el cerebro. Nuestro cerebro va a ser más grande. Si tú te lo ubicas, el cerebro es más grande y la mandíbula es más pequeña. A ver, profesor, vamos a verlo. ¿Verdad? Mira, el cerebro es más grande, la mandíbula pequeña. En cambio, en ellos, su cerebro es chiquito, pero su mandíbula es grande. Porque ellos desgarraban y tragaban alimentos, entonces tenían que tener la fuerza de la mandíbula. Y al hacer más fuerza en la mandíbula y al tragar, pues eran menos inteligentes. En el caso de nosotros, gracias a hechos biológicos naturales y a fenómenos externos, pues el hombre comenzó o descubrió el fuego. Esto le permitió cocinar y probar alimentos más suaves. Disminuye el tamaño de la mandíbula, aumenta el cerebro y se vuelve más inteligente. Al no pesar tanto la mandíbula, la gran pregunta es, ¿el hombre pudo qué? ¿Qué pudo hacer el hombre? Si la mandíbula pesa menos, si hay mejor alimentación, si es más inteligente, dímelo. ¿Pudo? A diferencia de los primates, pudo hablar. Sí, es por eso que pudo hablar, pudo expresar. El cerebro ha ido evolucionando desde lo más pequeño hasta lo que es el día de hoy. Arrugadito porque está dentro de la capacidad craneana y es por eso que mientras que ha crecido se ha arrugado para poder ingresar dentro de nuestra capacidad. Aproximadamente el hombre actual tiene 1600
tipos de cerebro. La posición es bípeda, nuestros pies son muy diferentes a las de ellos. Ellos lo utilizan más, parecen manos, y nosotros son pies más alargados para sujetar el peso de toda la parte del ser humano. El sistema dental, otra gran diferencia, ellos tienen el doble del tamaño. Ya te conté por qué la mandíbula en su sistema dental es el doble de nosotros. Mira de nosotros, el de ellos. Observa el cráneo de ellos, más chiquito, es una mandíbula sobresalida. Pequeña. Y esto es toda la evolución. Desde la especie más antigua, que es el Australopithecus africanos, los habilis, los erectus, los neanderthal y los sapiens sapiens. O nosotros, los cromañón. ¿Cuáles han sido las especies? Voy a explicarla una por una, ¿sí? Una por una. Comencemos con la primera especie homínida. Pero para entender la especie homínida, primero debemos saber los siguientes datos. Número 1. No existía vida humana en América. No existía. La vida humana o el homínido arrancó y se inició en África. ¿Y por qué en África? Porque en África era un excelente lugar para vivir, lleno de árboles, de vegetación, de agua y de buen clima. Mediante que África, que era la parte sur, estaba bien, toda la parte norte era todo lo contrario. Toda la parte norte se estaba congelando. Por favor, ¿me puedes decir cómo se llama este fenómeno climatológico que afectó a la Tierra, en el cual todo el norte del mundo se congeló? Los territorios como Norteamérica, Europa, Asia, Groenlandia, hasta el océano Atlántico de la parte norte se congeló todo en un casquete polar gigante que ocupaba el 25% de la Tierra a más. Mediante que el norte estaba congelado, el sur, África, está en todo lo contrario. De lo que era un lugar hermoso con bosque, comenzó a recibir una gran cantidad de energía solar, que ya no eran ni 20 ni 30 grados, sino superando los 50 grados. Esto va a provocar que el África, de lo que era una zona de selva y de agua, se comience a secar. La pregunta, ¿cómo se llama el fenómeno climatológico que afectaba al norte, que congeló toda la parte del hemisferio norte? Dímelo. ¿El Place? Sí lo sabes, sí lo sabes. Pleistoceno. El Pleistoceno o la era de hielo. Mediante que el norte se calienta, mientras que el norte, se congela, el sur se calienta. ¿Por qué se congela? ¿Por qué se calentó, profesor, el África, si era una selva, era como el Amazonas? Bueno, la mayoría no lo sabe, pero esta parte que está aquí donde está el puntero, obsérvenlo. ¿Observan el puntero? ¿Sí? Dígame. Sí, profesor. Ya, toda esta parte se ha comenzado a partir, abrir, y no ahora. Ha comenzado a abrirse hace más de 4.5 millones de años, al punto de que va a llegar un momento que el África se parta, y esta parte que está ubicada aquí se separe. Se llama la falla del Grand Reef. Esto ha ocurrido hace millones de años, en la etapa cuaternaria. Y aunque no creas, este fenómeno geológico, que fue producto de un terremoto y el choque de placas que ha generado que se esté partiendo poco a poco y siga avanzando, permitió que evolucione. Y te voy a decir por qué. Mucho sol. Comenzó a secarse los árboles. Desaparecieron los frutos, las hojas, el agua, los lagos. ¿Sabías que toda esta parte que está ubicada aquí, que hoy día es un desierto horrible, toda esta parte era un lago y un río enorme, hermoso y con gran vegetación? Sí, el desierto, así como lo estás escuchando. Así que no te llame la atención que nuestro Amazonas, con el paso del tiempo, de acá miles de años, pueda convertirse así. Todo esto se secó. Y viene el choque de placas que va a generar que se comiencen a separar y se forma una placa continental aquí. Así como la cordillera de los Andes o los Alpes, pero no de nevado, sino de corriente, de cordilleras, de montañas y montañas y montañas. Cuando venían los vientos fríos de Asia, que antes llegaba, llovía y producía que el lago se mantenga con grandes cantidades del recurso hídrico, esta montaña natural que se llamó la falla de Grand Reef ya no permitió que los vientos fríos llegaran. Llegaban hasta acá, nada más. Y hasta aquí llovía. Por eso que esta parte era el único que tenía agua. En cambio, todo lo demás se comenzó a secar, a secar, a secar y a secar. Al momento de secarse, al no encontrar agua, al no encontrar ni agua subterránea, y los árboles comienzan a morir, nosotros, llamados homínidos, que compartíamos el espacio y el alimento de frutos, el alimento de la savia, producto del árbol, comenzamos a descender del árbol porque ya no teníamos que comer. Imagínate, ¿sabes a qué edad comenzaban a tener hijos ahí? Pues bien, en este caso las mujeres, desde lo que vendría a ser pues la primera menstruación, 10, 11, 12, 14 años, y los varones pues se
árboles, tuvimos que adaptarnos al medio ambiente. Y al adaptarnos al medio ambiente, ahí es cuando nos vamos a convertir en Australopithecus. Las primeras especies homínidas se llaman Australopithecus. No eran muy altos, tenían más o menos la talla de 1,5 m las mujeres y 1,50 m los varones. ¿Sí? Su sistema esquelético era muy delgadísimo, muy débil. ¿Y sabes por qué? Porque no tenían buena alimentación, ya que no se alimentaban de carne, eran vegetarianos. Se alimentaban de la hoja, del tallo, de la corteza. Pero la necesidad de alimentarse y ante la sequía tremenda del África, tuvieron que descender y comenzaron a caminar. No fue fácil. Mira este huesito delgadísimo para sostenerse el peso del sistema esquelético. Por eso que se caminaban un tiempo de descansaban, no podían. ¿Ya? Se alimentaban de frutos, nueces, semillas, tubérculos, lo que encontraban. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué bajaron, profesor, del árbol? Si ahí estaban contentos, tranquilos. Bueno, bajaron por el hambre. Dos, ¿qué tan altos eran? Eran chiquitos, porque en el árbol, en la parte de copa de los árboles, si eres muy alto no vas a poder transitar de un lugar a otro, pero si eres pequeño, sí. Por eso que estaban adaptados a ese sistema. Pero al momento de bajar el árbol tuvieron que evolucionar. Es considerada la primera especie humana. Como puedes ver, su mandíbula es muy grande y su cerebro es muy chiquito. Hoy en día, profesor, ¿cuántos nosotros tenemos de cerebro? 1.600. Tú, yo, profesor Yancán, todos tenemos 1.600 centímetros cúbicos de cerebro. ¿Cuánto tuvo esta especie, profe? Leo. Entre 380 a 500 centímetros cúbicos de cerebro. O sea, estamos hablando, pues, un poquito más de la cuarta parte de nuestro cerebro actual. No pidas que sea inteligente, no le pidas que sea brillante. Aún no tiene desarrollado su cerebro. Esta especie, la más conocida, la que se ha encontrado su resto fósil, con una antigüedad de más o menos cerca de 5 millones de años, es una mujer llamada Lucy. Así le llamaron los descubridores a este esqueleto. Algo así sería la visión de Lucy. ¿Lo observan? Así era Lucy. Chiquita, 1 metro de talla, bueno, buscaba alimento. Lucy y los hijos de Lucy o los descendientes de los Australopithecus van a evolucionar, porque el hombre es así, de investigar, conocer. Por si acaso, cuando digo hombre, hablo de tanto del género masculino y femenino, aclarando, ¿ya? Entonces el hombre no se queda en un lugar, va a querer conocer, desafiar lo que hay. Además que tienen que ir de un lugar a otro porque son, ¿qué? Son nómadas. ¿Y sabes por qué son nómadas? Porque no producen nada. ¿Y por qué no producen nada? Porque el clima y la geografía no se lo permiten. Entonces tienen que ir de un lugar a otro, de un lugar a otro. Y ahí es cuando evoluciona dentro del África y aparece el Homo habilis, que traducido significa hombre hábil. Este hombre hábil se caracteriza porque era bípedo. Chicos, ¿qué significa bípedo? Dímelo, por favor, te escucho. A ver, ¿qué es bípedo? A ver, para que me entiendan, cuadrúpedo es aquel que camina utilizando ¿cuántas extremidades? 4. Y bípedo usa 2. Y bípedo es solo 2. Correcto. Bípedo es igual a decir tener la columna erguida, derecha y erecta como la que tenemos nosotros. ¿Es lo mismo decir bípedo? No, profe. Bípedo es aquel que se puede parar en 2 extremidades, pero aún su columna es media curva. Así es, el Homo habilis. Profe, pero ¿por qué lo llamaron el hombre hábil? Ah, bueno, no tiene una antigüedad como el Australopithecus de más de 4 a 5 millones de años. La antigüedad de esta especie es de 2.5, 1.8 millones de años. Pero es el primero que tomó la piedra y la convirtió en una herramienta. Le sacó punta, sujetó una rama, arrancó unas raíces. Y dime, ¿qué creó? Una rama, una punta de piedra afilada y unas cuantas raíces. ¿Qué ha creado este hombre? Una lanza. Una lanza. ¿Sabes qué significa? Que el hombre ha dominado su medio. La anterior especie tenía que determinar lo que encontraba en las sobras. El Homo habilis ya no come sobras. El Homo habilis come carne de primera. No conocía el fuego, comía la carne cruda, pero era carne nueva, carne joven, y es por eso que el hombre comenzó a masticarla. Se calcula que las mujeres llegaron al 1,20 m y los varones cerca al 1,60 m. El peso aumentó, su cerebro aumentó,
de 500 a 800 centímetros cúbicos. ¡Wow! Está a la mitad del cerebro de nosotros. A la mitad. Es bípedo. ¿Quieres saber por qué es bípedo? Porque para conseguir alimento, ¿se queda en un lugar o tiene que caminar? ¿Qué respondes? ¿En un lugar o camina? Camina. Camina es normal. Exacto. Y no va a caminar por si acaso 1 o 2 kilómetros. Estamos hablando de 40 kilómetros diarios, 38 kilómetros diarios. Así de lejos. ¿Entiendes? 38, 40 kilómetros. Entonces, al consumir mejor cantidad de carne, el cerebro, ¿qué hace? Nuestro cerebro es una máquina perfecta. Nuestro cerebro, ¿qué va a hacer? Va a reforzar la parte física. Por eso que las piernas va a comenzar, gracias al buen consumo de carne y de vegetales, porque tiene que ser una dieta balanceada, nuestro sistema de pierna va a aumentar. Va a aumentar los músculos, se va a hacer más fuerte los huesos, porque el cerebro va a decir, el alimento que voy a consumir, te lo voy a fortalecer. Y así se produce una evolución. Otra característica del Homo habilis que también le ha permitido evolucionar es esta. Miren ustedes, la mano y el pie de un gibón, de un primate, de un chimpancé. Sí, hay que ser sincero, se parece a la nuestra, no hay dudas. Pero ¿me puede decir que son iguales? A ver, No. ¿qué diferencia observa? En la mano tiene un dedo más chiquito y en el pie pues está más largo. No soporto. Y nosotros tenemos un dedo muy diferente. ¿Ves? Se observa, tenemos un dedo pulgar opuesto. Míralo, ve, miren ellos. Este dedo está muerto, ni lo usan, porque ellos doblan sus manos completas. Nosotros no, tenemos este dedo pulgar opuesto, es el único que está opuesto a los demás y que le permite sujetar. Por eso es tan importante. Ahí lo estás viendo. ¿Observaste? Ahí, ¿observaste? Dígame, por favor. ¿Sí? ¿Se observa la diferencia? Mira, ¿ves? Wow, qué interesante. Sí. Este dedo pulgar es el que nos permite manipular objetos. Gracias a este dedo podemos tomar una piedra, podemos golpear la piedra, mira, podemos golpear la piedra y convertirla en una punta de lanza. Gracias a esa punta de lanza, ¿nosotros qué podemos hacer? Podemos capturar a un animal vivo y comerlo. Nunca cazábamos solos, nunca parábamos solos. ¿Sabes por qué? Porque aún éramos débiles, aún éramos chiquitos, metros 18, metros 60, era chiquito y débil, porque mira cuánto pesaba, 50 kilos, ¿qué fortaleza física va a tener? Era muy pequeño, era muy débil, pero poquito a poquito, gracias al mejor consumo de alimento y de carne de primera, fabricó puntas de lanza, cazaba y la carne era más rica. Esto lo hizo un poquito más alto y más fuerte. Ahora, si tú te das cuenta, a ver, miremos la especie anterior, mira el color, su color es bien oscuro, te das cuenta, y están cubierto todo su cuerpo de vello. Miren, bastante, ¿no? Parece como una chompa. En cambio, el Homo habilis ya no. Obsérvalo. Tiene menos. Profe, ¿a qué se debe eso? Tiene menos porque cada día se está alejando más del calor. Cuando tú te alejes más del calor, tu tono se vuelve un poquito más claro. Si vives en una zona donde hay muchos rayos solares, más oscuro. Si vives en una zona con pocos rayos solares, pues ya lo sabes, un poquito más claro la tez. O sea, profesor, que el color, la raza no existe. Eso es un término mal empleado, son rasgos. Somos una sola especie humana con diversos rasgos. Y el color de la piel tiene que ver de acuerdo al lugar donde has nacido. Si hay mayor cantidad de rayos solares, más oscura tu piel por una hormona y órganos internos y lo vuelve oscura. Por eso que es más fuerte. Y para que lo sepan ustedes, mientras que el color de piel sea más claro, eres más débil y eres capaz de sufrir hasta cáncer de piel. Hablo hoy, 2021. Las personas que tengan una piel más oscura son menor cantidad de casos de cáncer de piel. Para que lo sepas. Este es el Homo habilis, el que recorrió casi toda África. Acá tenemos a los de Turkana y Olduvai, hallazgos arqueológicos y paleontológicos que demuestran este hecho. Hasta inclusive se han encontrado las herramientas. Este dedo es aquel que nos hizo evolucionar, porque gracias a ese dedo podemos manipular objetos. Mira, hoy en día, ¿puedes escribir con ese dedo? Sí. ¿Puedes escribir sin ese dedo? A ver, haz la prueba. Haz la prueba, dime. ¿Puedes escribir sin utilizar tu dedo pulgar? ¿Sí o no? Yo sé que has hecho la prueba, dime.
De que se puede bien bonito, no. Pero, ¿es imposible o sí es posible para nosotros? La especie actual. Es Respuesta. posible. Es posible. Dale, Para perfecto. nosotros. Pero ¿cuánto tenemos nosotros de cerebro? Por favor, ¿me puedes decir? 1600. 1600 centímetros cúbicos. En cambio, esta especie tiene 800 centímetros cúbicos de cerebro. Entonces no le pidan. Para ellos ese descubrimiento fue, no sé, como encontrar la cura al cáncer, algo así. Fue lo mejor. Y esta especie siguió caminando, vivió y recorrió en toda África, hasta que llegó un momento que en África ya no había qué comer, ya no había qué cazar, no había qué pescar ni qué recolectar. Entonces, si tú hubieras estado en África, ¿qué haces? ¿Te quedas en África o sigues caminando? Sigo ¿Migras caminando. o no migras? ¿Migras o no migras? Así es. Y dime, ¿cuál es el continente más cercano a África? Este, el más grande del mundo. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama este continente? ¿Quién lo sabe? El que está al costado del África. Asia. Asia. Por eso aquí es que el Homo habilis abandona África y se va a Asia. Y en Asia aparece una nueva especie. Esta especie dominó todo lo que es Asia, principalmente China, India, Indonesia, ¿ah? Java, todos estos lugares. Se han encontrado los restos llamados el Pithecanthropus erectus, o hombre de Java, y también el Sinanthropus pekinense, ubicado en China. ¿Sí? Estas especies van a aumentar su cerebro muy fuerte, van a aumentar su cantidad de cerebro de una manera tremenda. Miren, ¿hasta cuánto llegó su cerebro? 1250 centímetros cúbicos de cerebro. ¡Wow! A ver, hay un microactivo, por favor. Álvaro, tu micro. ¿Listo? Decías. Sigamos. Entonces, miren hasta cuánto llegó su cerebro. 1250 centímetros cúbicos de cerebro. O sea, ya tenía el 75% de nosotros. ¡Wow! ¿Mm? Su talla, la mujer 1,60 m, el varón 1,80 m, el peso también aumentó. Ya consumía mucho mejor la carne. Totalmente su dieta era carne fresca. Pero hay algo importante del Homo erectus. Se llama Homo erectus, ¿por qué? Porque tiene algo que ha cambiado diferente a los demás. La columna vertebral. Míralo. No me vas a decir, si lo observas, que es el hombre actual, ¿no? A ver, dímelo. ¿Tú crees que es el hombre actual? No, no es el hombre actual, profe. ¿Pero se parece o no se parece? Respóndame. Sí. A ver, vamos a ver por qué. Pierna más larga, el muslo más reforzado, se nota que ya tiene un más largo, más formado, tiene los pies más parecidos al ser humano, ya no se parecen manos, son muy diferentes, ya son muy diferentes, no en este caso. También vamos a encontrar una postura erguida, derecha, así es, una postura, una columna vertebral de erguida, derecha, erecta, y una posición más alta. También le da una mejor visión tener esta posición, pero aún está cubierto de vellos. Esta especie se llama el Homo erectus. Se le dice el Homo erectus, ¿por qué? Por tener la columna vertebral. Es el punto medio entre lo que fue un homínido a lo que somos nosotros, hombres. Otra característica importante del Homo erectus es la siguiente. ¿Ves su mandíbula? Ya no es tan grande como la de los otros. Los otros tenían una mandíbula muy grande porque tomaban la carne y con pellejo y todo nosotros la desgarrábamos, así como cuando el perro, el lobo, el león se acerca a su presa y desgarra, ya nosotros también hacíamos lo mismo. Esta especie ya no, profe, mire, su mandíbula es más pequeña. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿lo observas? ¿Cuál será la causa? ¿Qué ha disminuido la mandíbula? El ¿Por fuego. qué ha disminuido? Eso Por el solo uso del fuego. Muy bien. El uso del fuego fue lo que permitió que la mandíbula disminuyera, porque el alimento que lo tiraba al fuego era pues salía una carne más jugosa, más suave, y ya no tenía la necesidad de estar desgarrándola. Esto le permitió tener mayor control, menor mandíbula y que aumente su cerebro hasta 1250 centímetros cúbicos. Uno, por menor peso en la mandíbula. Dos, por mejor alimentación, ya mastica, así que es mejor su sistema y su flora intestinal. Y tercero, aumenta su cerebro. A esta disminución de la mandíbula se le llama disminución del prognatismo, ¿correcto?
No se quedó tranquilo en Asia y sigue migrando. Profesor, ¿y qué ruta tomó? Bueno, estuvo ubicado por aquí donde había calorcito, pero dijo, oye, ¿y qué más al norte? Y se fue por este lugar y abandonó Asia. Y dime a qué continente llegará la próxima especie. ¿A qué continente llegará? Europa. 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 Profesor, o sea, ¿usted me quiere decir que caminó tanto? Señores, miren, ha durado de 1.8 millones de años AC hasta los 300.000 AC. Con ese tiempo, ¿tienes tiempo suficiente para caminar tú y tus futuras generaciones y descendientes? Lógico que sí. Por eso que la especie que sigue a continuación ya no está en Asia, está en Europa. Los dos últimos aparecieron en Europa. Se llama el Homo sapiens o hombre de Neandertal, ubicado en la ciudad de Neandertal, Alemania. Se le calcula con una antigüedad entre 500.000 a 230.000 AC. Es una especie muy importante, es casi humano. Yo le pondría el 95% parecido a nosotros. Su cerebro llegó a tener la misma cantidad de nosotros, tiene una buena antigüedad, su peso aumentó, su talla también, miren, su talla también, pero lo más importante es que esta especie llamada el Homo sapiens o hombre de Neandertal, y te van a preguntar en el examen, es que se le formaron la faringe, la epiglotis y las cuerdas vocales. Repito, se le formó la faringe, epiglotis y las cuerdas vocales, algo que no tienen las otras especies. Las otras especies solo tienen laringe para poder ahí sentir el paso, la respiración. Este no. Pelo, paladar, lengua, faringe, epiglotis, cuerdas vocales, entre otras. Pregunta, gracias a esto, ¿el hombre podrá qué? Dímelo. Hablar. Podrá. Por eso que el Homo sapiens o Neandertal es la primera especie que va a poder hablar. Y así se vería un Neandertal el día de hoy. ¿Qué te parece? Así se vería. Mírenlo. ¿Qué Ya no tiene característica? tanto pelo. Ya no tiene tanto pelo. El color es Más ¿qué? claro. Más claro. ¿Y se dan cuenta el cabello? Ya no es negro. Ni tampoco es ondulado. ¿Qué color es el cabello? Rubio. Marrón, claro. Rubio, marrón claro. Profe, ¿qué pasó acá? Ah, y ya no tiene tanto pelo y mira qué tiene para que se cubrirse. ¿Qué ocurre? Mientras más se aleja del África y al tener menor cantidad de rayos solares fuertes, entra a una zona de frío. Recordaos de que cómo se llamaba el fenómeno climatológico que estaba afectando todo este periodo. Otra vez dímelo. El que congeló todo el norte del mundo. Pleistoceno. Pleistoceno. Entonces la especie se fue aclarando su tez. No se le llama raza blanca, se le llama tez blanca o rasgos arios, nada más. Por eso que el cabello castaño, ojos verdes, ojos azules, ¿no? La falta de energía solar también lo produjo, escasa vellosidad, y cuando caza un animal, la piel le sirve para cubrirse. Aquí es cuando comenzaron a cubrirse. Se dice que el hombre se cubría la zona púbica, o sea, la parte de lo que vendría a ser la truza masculina que hoy día se cubre. Y en el caso de las mujeres, se cubría también pues la zona íntima. Cuando comenzaron las mujeres a cubrirse la parte superior, ¿no? Los senos. No lo hicieron por pudor o por moral o algo por el estilo. No, ¿sabe por qué lo hacían? Lo Alimentación. frío. Ah, así es, lo hicieron por el frío. ¿Qué pasa? En el caso de las mujeres, ¿a qué edad te dije que comenzaban a ser madres, a formar una familia? 13, 14 años. 13, 14 años. Entonces, formar una familia no significaba tener un esposo solamente, sino tener que Hijos. tener hijos. Pregunta, ¿qué pasa si el frío es muy fuerte y el frío ingresa por las glándulas mamarias y baja el nivel de temperatura adecuada de la leche materna? Y la madre le da una leche materna a amamantar al hijo que no está a la temperatura adecuada. ¿Qué ocurre? A ver, los que tienen hermanitos, sobrinitos, me van a poder dar la La niña razón. se muere. ¿Saben lo que ocurre? No, se comienza a llenar de cólicos. Si el bebé no recibe la temperatura adecuada en la leche, mucho cuidado, lo puedes matar a tu hermanito. No es broma, por eso como dice, hey, pruébala, ten cuidado que se queme. Y eso es cierto. Demasiado caliente ni muy frío, es malísimo los dos. Así que, señor, ahí es cuando las mujeres comenzaron a cubrirse la parte superior para mantener la temperatura corporal y así mantenían también la temperatura de la leche en las glándulas mamarias. Chicos, ¿me entendieron? ¿Sí? Sí.
Sí, yo sé que esta información es nueva para ustedes, pero así se dio, es parte de nuestro pasado. Y ya les... Ah, y por si acaso, cuando decimos que es teoría de la evolución, esto no es una prueba o vamos a ver si funciona, no. Cuando digo teoría es porque está comprobado. Cuando yo digo una idea, pero que solamente es una idea, más no tiene investigación, se llama hipótesis. Pero una prueba, una teoría es aquella que ha sido hipótesis comprobada, analizada, criticada, fundamentada y aceptada por la comunidad científica. Así que cuando escuchas, ah, no, la evolución es una simple teoría, perdón, ¿sabes lo que significa teoría en el término científico? Estás muy equivocado. Acuérdate, señores, aparece, el hombre puede hablar, aparecen los rasgos arios, crea los primeros instrumentos musicales, se sabe que fueron hechos de la patita de los animales que cazaban, principalmente de aves, y entierra ¿a quién? ¿A quién entierra? A sus muertos. Aparecen los primeros pensamientos o sentimientos de enterrar a sus muertos para encontrarse. Se dice que esto es porque también esta especie ya se le había formado el cerebro en un 95% y había aparecido el bulbo raquídeo y el hipotálamo, culpables de tener los sentimientos y emociones. ¿Has llorado cuando un ser querido se te ha ido? ¿Has sentido un dolor y no sabes por qué las lágrimas comenzaron a caer? Cuando terminaste tu primera relación y esa pareja no fue lo que esperabas y te dolió y no sabes por qué llorabas y por qué vino su recuerdo. ¿Te has preguntado por qué? No es el corazón el culpable, todos dicen el maldito corazón, no. Es tu cerebro, pero principalmente el hipotálamo, el culpable de los sentimientos, de la memoria, de las glándulas lacrimales y o de aquello que nos hace humanos. Ahora ya lo sabes. Como ya tenía formado su cerebro en un 95%, enterró a sus muertos para encontrárselo con ellos. En un primer momento se lo hacían con los más viejos, con los ancianos, los patriarcas, los jefes del grupo, los jefes de la horda. Se agrupaban en hordas en este periodo. Ahí tenemos al hombre de Neandertal. Si hoy día si se dio un Neandertal, así se vería. Obsérvenlo. ¿Se parece a nosotros? Es innegable. Pero ¿hay diferencia en los rasgos con el hombre actual? ¿O no? Mírate al espejo y ahora mira a este señor. ¿Hay o no hay diferencias? ¿Opiniones? Su mandíbula, Su mandíbula, su quijada, ¿no? Más grande. Sí. ajá, Ese es uno. Dos. ¿Qué más? ¿Qué otro rasgo más ve? su nariz, Su nariz más ancha. Su frente, ¿lo observan? Más ancha, ¿sí o no? sí, su frente De también, hecho, sí. investigación y se ha descubierto que los Neandertal, esta quijada es producto de algo llamado la endogamia. Así como me escuchas. Endogamia. ¿Alguien sabe lo que es endogamia? Es un término nuevo. No, Ya. Endogamia significa mantener relaciones sexuales en familia muy cercana. Primos, primas, hermanos, hermanas. ¿Me están entendiendo? Esto va a producir una falla en el ADN. Los Homo sapiens o Neandertal no permitían que otra horda se les uniera, entonces mantenían la procreación en familia, en seres muy cercanos, donde el ADN es muy cercano. Esa información genética al chocar generaba lo peor. Te explico. Si se casa la hermana A con el hermano B, son hermanos A y B, y la hermana tiene un problema físico, los huesos, ¿ok? Es posible que su pareja, el hermano A, también lo tenga. Entonces, el hijo de estos dos, es posible que tenga la misma falla genética, verdadero o falso. Opiniones. Si es el mismo ADN, dígamelo. Es más que fijo que tengan los mismos problemas. Así que por tal motivo, aquí lo que tú estás viendo es exactamente esta quijada tan amplia. Se debe a la endogamia, las relaciones cercanas entre familiares. Esto fue lo que produjo de que las mujeres fueran las más débiles y se volvieron estériles. Duraron buen tiempo y se volvieron estériles. Muchachos, si se vuelven estériles, ¿qué va a pasar? Dime, No va a haber ya descendencia. no va a procrear. ya no va a haber descendientes.
Profesor, entonces la especie debió desaparecer, la especie humana. Sí, los Neandertal quedaron, pero los que no practicaron endogamia, sino más bien exogamia. ¿Qué es exogamia? Si endogamia es tener relaciones sexuales dentro del núcleo familiar, ¿qué será exogamia? Fuera del núcleo familiar. Fuera del núcleo Propuesto. familiar, con otro hombre o con otra mujer, ¿no? Y teniendo descendencia, esos evolucionaron. Y esos que evolucionaron somos nosotros. El Homo sapiens sapiens, más conocido como Cromañón. ¿Correcto? Es una especie que estuvo en Europa, apareció en Francia, en la isla de Cromañón, por eso el nombre. Tiene entre 1300 a 1700 centímetros cúbicos cerebros, como nosotros. Ha aparecido hace 150.000 años. Somos el último animal en aparecer en la Tierra, porque hasta el pajarito más insignificante, ellos son mucho más antiguos que nosotros. Las aves aparecieron, ya he dicho, hace millones de años. Nosotros somos los últimos animales. Y también de paso lo peor, porque estamos destruyendo el medio ambiente. Pero, señores, recién tenemos 150.000 años. Aparecimos en Europa, evolucionamos y de ahí regresamos y volvimos a poblar Asia, también volvimos a poblar África. Y después dijimos, oye, ¿hay algo más por descubrir? Sí. Y ahí te lo presento. El Homo sapiens sapiens o Cromañón. La especie que creó las pinturas. Dímelo. ¿Las pinturas qué? Rupert. Rupestres. Y es aquella especie que llegó a todo el mundo. Profesor, ¿en América existía vida humana? ¿Verdadero o falso? ¿Opiniones? Dímelo. ¿Verdadero o falso? Respuesta. Falso. No había vida humana. Entonces, ¿cuál fue la especie humana que pobló y migró al continente americano? A ver si te preguntas. ¿Un qué? ¿Homo? Homo sapiens sapiens. Correcto. Correcto. La especie actual, la que migró por todo el mundo, la creadora del arte rupestre y también la creadora del arte parietal. ¿Sabías tú que el Homo sapiens sapiens, o sea, nosotros, nuestra especie humana actual y la que sigue, ¿no? La que seguimos, nosotros fuimos aquellos que le dábamos culto a la fertilidad? Esto es la idea de la mujer más bella para un Homo sapiens sapiens hace más de 150.000 años. Una mujer que esté embarazada, a punto de dar a luz y con grandes glándulas mamarias. No tiene nada que ver por lo erótico, tiene que ver más por lo biológico. ¿Qué significa esto? ¿Por qué era tan importante el culto a la fertilidad de las Venus paleolíticas o la Venus de William? A ver, ¿quién lo analiza? ¿Por qué? La atracción no es que esté desnuda. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Qué simboliza ello? Simboliza que es una mujer sana, que va a tener varios hijos, y al tener grandes glándulas mamarias significa que puede amamantar a varios hijos. ¿Se sabía que una mujer podía tener a lo largo de su vida hasta 30, hasta 40 hijos, chicos? Imagínense. Así que tenía que ser altamente reproductiva. Y si la mujer cada año salía embarazada, 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 ¿tú crees que la mujer podía salir a cazar o a hacer actividades diarias? No. No. Entonces aquí se da la primera división del trabajo según el sexo. Hombres a la calle, a cazar, a pescar, a enfrentarse con las semejantes bestias llamadas megafauna. Mujeres se quedan, ¿en dónde? Si el hombre va a la calle, ¿la mujer dónde se quedaba? En aquel tiempo no tenían casa, se quedaban en la cueva, o donde se sientan seguras. Se quedaban en la cueva y se encargaban de la recolección de alimentos, cuidar a los niños, cuidar a las niñas y cuidar a los ancianos. Así que aquí se da la visión del trabajo y la idea de que el hombre a la calle y la mujer se queda. Sí, te presento el inicio del machismo. Este es el inicio del machismo. ¿Por qué hicieron esto? Los hombres se dieron cuenta, los varones se dieron cuenta que si una mujer era mucho más importante que un varón, porque una mujer podía tener hijos, el varón en este caso podía ser sacrificado. Por eso que en este periodo valía mucho la fuerza. ¿Hasta cuánto llegaba máximo de vida? Se cree que muy pocos llegaban a la vida de anciano. La gran mayoría fallecía antes de los 35 años. Si no era por una enfermedad, por un corte, por una infección, o porque en el momento de salir a cazar, en vez de cazar, él terminaba siendo cazado o aplastado por un animal gigante.
Por ejemplo, ¿qué animal estará pintando el Homo sapiens sapiens en las cuevas de Altamira? Porque estas son las cuevas de Altamira en España. Este hombre que está pintando, ¿qué significa? ¿Qué animal es, perdón? No, no es un elefante. ¿Cuál es? Mamut. Es un animal muy grande, con unos grandes colmillos y tenía cubierto de lana. Profe, ¿y por qué ya no existe esa especie? Porque desapareció el Pleistoceno, pero en aquel momento sí había mucho frío, por eso estaba cubierto de lana. Acuérdate de la ley de Darwin. La especie que sobrevive es la que se adapta. Repito, la especie que sobrevive es la que mejor se adapta. Ahora ya lo saben. Miren, para que me entiendan esto de la adaptación y la ley de Darwin. Chicos, ¿alguna vez han viajado a la sierra? Así, donde hace frío tremendo, donde te da soroche, dolor de cabeza, y es un frío que no te deja ni dormir. ¿Sí? ¿Cómo te has abrigado para superar ese frío? A ver, ¿quién me lo dice? Chompa, casaca, polo, todo, y aún así tienes frío, ¿sí o no? Porque no te has adaptado. Pero los que viven en el lugar a la altura, cuando salen a la calle, ¿lo has visto? Chor, polo, polo, yo lo he visto, yo me he ido, he cruzado Ticlio, y yo he estado con, mira, dividí, polo de algodón, una chompa de alpaca, y a veces una casaca. Y aún así me congelaba de frío, hasta medio 08. Y veía a los de la zona, estamos hablando más de 3.500 metros en el mar, en polo y en short. ¿Por qué? ¿Son superhombres? No. Si no es que sean, dame la ley de Darwin. ¿Cuál es la ley de Darwin? ¿Sean qué? Adaptado. Sean adaptados. Correcto. La adaptación es la adaptación. No te olvides. Ahí tenemos un resumen de todo lo que te he explicado, desde el Australopithecus, el hábil es el que construyó herramientas, el dedo pulgar, el Homo erectus, columna derecha y descubre el fuego, el Neandertal, el que puede hablar y entierra a sus muertos, Neandertal, el que puede hablar y entierra a sus muertos, y nosotros, que tenemos el arte rupestre, y el arte, este se llama arte parietal, y el arte rupestre son las pinturas rupestres. ¿Correcto? Si te preguntan a ti en el examen qué especie fue la que llegó a América y dominó todo el mundo, ¿qué especie somos? Somos Homo sapiens sapiens. Y ahí está, así se vería toda la evolución en un cuadro. Lucy, ¿dónde está Lucy? Lucy. Ahí está, ella es Lucy. Luego evolucionó de Parensis, Boseis, Anamensis, luego Homo habilis, el que tuvo el dedo pulgar opuesto. Luego Homo erectus, el de Asia, el que descubrió el fuego. Mírenlo. ¿Se dan cuenta? Miren. Después, el Neandertal o Homo sapiens, con sus ojos claros, cabello castaño, los rasgos blancos, y la especie actual, el Homo sapiens sapiens. Si te das cuenta, sí, estamos cubiertos de pelos, de vellos, como tú me quieras llamar, pero dime, ¿todo lo que ves acá tienen o no tienen tabique nasal? Obsérvalos. ¿Tienen o no tienen tabique? Tal No. vez los más antiguos no, pero acá, ¿tiene o no tiene tabique? ¿Tiene o no tiene tabique? Miren. Sí tienen tabique. Este tal vez no, es uno de los más antiguos, pero después los otros sí. Acuérdense, otra vez le pregunto, ¿cuáles eran los rasgos más importantes, muchachos, para diferenciar a un primate de un homínido? ¿Te acuerdas que te dije las 3 diferencias? Por eso, a ver, Somos uno, bípedos y otros eran cuadrúpedos. ya, bípedos. Uno es ser bípedo. Número 2, aparte de ser bípedo, la columna tiene que ser ¿qué? Erguida. Líquido. Tercero, mayor cantidad de ¿qué? Otra diferencia con los primates, con los monos. ¿Mayor cantidad de qué? Acá adentro, arriba. Mm. Cerebro. Cerebro. Y tener tabique nasal. Esas son las grandes diferencias entre un hombre y un primate. Te recomiendo que veas este video. Se llama La Odisea de la Especie. No lo puedo poner porque ahora es nuestro principal enemigo, pero te recomiendo que lo veas. Buenazo, bueno. Te va a explicar todo ello. La mejor hora con 20 minutos que vas a invertir en tu vida y lo vas a poder ver. Es un documental con animatronic para poder descifrar cómo fue la evolución. Así que véanlo desde ahorita, no pierdan el tiempo. ¿Correcto? Algunos datos importantes. Esto fue la evolución. Hasta ahí,
¿Me están entendiendo? Hasta ahí, ¿está claro? Chicos, Sí, dígame. profesor. Muy bien. Ahora, segundo punto. La prehistoria. La prehistoria es un tema muy importante, muy importante. A ver, sí, 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 no se preocupe. Todo el material hoy día, ni bien termino, no, lo voy a enviar en la noche. Mañana ustedes lo van a tener todo el material. ¿Ya, Álvaro? ¿Ok? Porque ahorita termino y voy a entrar a dictar, tengo otra Sí. clase. Pero, sí le voy a enviar el material. A todos. ¿Ok? ¿Sí me escucharon? Sí. Sí. Ya. Muy bien. ¿Qué es la prehistoria, profe? Siempre me he preguntado, ¿qué es la prehistoria? A ver, en la clase anterior yo les expliqué que la historia se inició desde que apareció el hombre hasta nuestros días. Y he investigado todos los hechos que le han ocurrido y que la importancia de la historia es aprender de los errores y hechos históricos del pasado, no cometerlos en el presente y va a ser mejor el futuro. Te pregunto a ti, ¿hace cuánto tú crees que se ha iniciado la prehistoria? La primera parte de la historia. Dímelo. A ver. 6 millones de años. Hace 6 millones de años aproximadamente. ¿Y por qué me diste la respuesta hace 6 millones de años? ¿Qué ocurrió hace 6 millones de años? ¿Qué ocurrió en esa fecha? ¿Apareció quién? El hombre. El hombre. Exacto. Por eso que la respuesta está aquí. La prehistoria. Viene a ser un capítulo. Es el periodo de tiempo más antiguo que va desde la aparición del ser humano hace 6 millones de años hasta la invención de la escritura. Por ejemplo, veamos esta imagen rapidísimo. ¿Qué estás viendo acá? El hombre está cazando, el hombre está pescando, el varón, la mujer está recolectando. ¿Qué se está viendo acá? Una división del trabajo según el qué. Chicos, chicas, vamos, dígame. División del trabajo según el qué. Según el sexo. ¿Ves? Comíamos todo lo que se nos pasara. Ojo. ¿Tú te comerías el día de hoy una iguana? ¿Te comerías No, una lagartija? No, no. yo no. No, Pero si estuvieras en un lugar donde no hay comunicación y es lo único que hay que comer, ¿te lo comes o no? Siendo sincero. ¿Ah? Después de una semana, tú dirás, no, me muero de hambre. Una cosa es decir, me muero de hambre. Ha llegado el momento que cuando has regresado a tu casa no han cocinado y te mueres de hambre y hasta el pan duro lo comes o no. Sí. Ah, ahora imagínate que durante 7 días no has comido, durante 12 días no has comido y ves una deliciosa iguana caminando por ahí. ¿La Me comes o quedo no la da comes? igual. La vas a comer y te voy a dar un dato. La iguana, la lagartija, los reptiles, los partes, lo pones de cabeza, le abres la pancita, la carnecita es como el pecho del pollo. Así que cuando lo pruebes te va a gustar más aún todavía. Profesor, ¿y por qué? Porque los reptiles evolucionaron a aves, si es que no lo sabías. Por eso que es tan parecido el sabor de la carne de un caimán, de un cocodrilo y de una ave. Provecho. ¿Mm? Esto es la escritura, la primera escritura del mundo, el que puso fin a la prehistoria. Los Picapiedras, una serie muy antigua, está basada en la vida de la prehistoria. ¿Estamos? ¿Sí? No, profe, no le creo. A ver, ¿han visto esa serie alguno de ustedes? ¿O no? Sí. ¿Sí? Pedro sí. Picapiedra y Vilma, su hija. Pablo, no me acuerdo bien cómo es su esposa, y su hijo. Dígame, ¿qué pasó después? ¿No se casó el hijo de Bambam con Pebbles? Ahí está. Las relaciones eran cercanas. Ahí está lo que te expliqué en algún momento, el paso de la endogamia a la exogamia. ¿Y esto qué es, profe? Esto vendría a ser imágenes, nada menos que de qué? Imágenes de la prehistoria. Si no había escritura en la prehistoria, porque no había documento, todo se tenía que investigar, descubrir, esto que está acá son pinturas rupestres, que demuestra de un hombre que dice, ¡hey, yo estuve aquí! ¡Yo también! ¡Mira, yo soy una mujer! ¡Mira, yo soy un varón! ¡Mira, yo soy un niño! Dejaron su existencia. Aunque fuera tan primitivo, esto demuestra que aquí en esta cueva, en las Caux, se encontró el ser humano. Esto es prehistoria. La prehistoria se va a iniciar cuando aparece el hombre y
la prehistoria se divide en dos periodos. Una edad de piedra y la edad de los metales. La edad de piedra se caracteriza porque aparece el paleolítico, que se divide en tres periodos: inferior, medio y superior. El inferior, de hace 2.4 millones de años hasta el año 2000 a.C. El paleolítico medio, también con su periodo, y el superior. ¿Qué característica tiene el hombre paleolítico? Aquí se desarrolló toda la evolución humana. En el paleolítico se desarrolla toda la evolución humana. A ver, chicos, traducido, ¿alguien me puede decir qué significa paleolítico? ¿Alguien lo sabe? ¿Qué significa paleolítico? Paleo es antiguo y lítico es piedra. Tradúcelo. ¿Piedra antigua? Piedra antigua, correcto. Significa piedra antigua. Y es por eso que el hombre del paleolítico se caracteriza por ser exactamente de la piedra antigua en evolución. Aquí utilizó como herramienta la piedra. Tenía un clima muy adverso, eso es cierto. El norte era congelado y el sur era extremadamente frío. Una economía depredadora. ¿Qué significa economía depredadora? Pues fácil. Economía depredadora significa que el hombre era cazador, recolector y pescador. Era nómada. Muchachos, ¿qué significa nómada? Dímelo. Que va de un lugar a otro. Así es. ¿Y sabes por qué era nómada? Porque el clima no le permitía hacer nada, porque vivía en un lugar, depredaba lo que había en el lugar y se iba a otro, a otro, a otro y a otro. Eso sí. Ahí lo tienes. Que aquí es cuando se construyen las herramientas, aquí es cuando aparece todo. Todo lo que hemos visto en su momento. El paleolítico es el periodo donde evoluciona el Australopithecus, el Habilis, el Erectus, el Sapiens y lo que somos hoy, Sapiens. De pronto, del paleolítico sigue un periodo llamado neolítico. Neo es nuevo, lítico piedra, nueva piedra, mejor trabajo. Chicos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué cambió rotundamente? ¿Por qué el neolítico fue una etapa de cambio? Miren, mientras que acá todo era frío, por eso que se tenía que vivir en cuevas, crear su fuego, estar cerca del fuego, acá yo no veo nieve. Aquí yo no veo que sienten frío. ¿O sí? ¿Ves en la imagen que sientan frío? Hay árboles, hay vegetación. ¿Y qué están haciendo los hombres y las mujeres acá? Sembrando, recolectando. Están sembrando. Porque en el neolítico ya no tienen una economía parasitaria. No, 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 ya no. Acá qué están haciendo. Acá ya tienen una economía productiva. ¿Qué dice el neolítico? Apareció el creciente fértil. ¿Qué ocurrió? Cambia el clima. Cambiamos del Pleistoceno, de la era de frío, a la era de calor. ¿Y saben cómo se llama esa era de calor? Que se inició hace aproximadamente 7.000 años antes de Cristo, entre 10.000 a 7.000. Se lo voy a dar a ver, ¿quién lo sabe? Holoceno. Muy bien, se llama Holoceno. Entonces el hombre neolítico pudo ya sembrar. Gracias al cambio de clima desaparece la nieve y quedó grandes extensiones de campos libres donde el hombre movió, aró la tierra, ¿no? Y pudo sembrar. Lo primero que sembró, para que tú lo sepas, fue cebada. Se habla también de arroz, ¿sí? Trigo, lo que se sembró en la creciente fértil entre Asia y Egipto, en África. Y tú sabes muy bien que no solo está la agricultura, también está la ganadería. ¿Cuáles crees que fueron los primeros animales domesticados para la ganadería? Dímelo. ¿No lo sabes? Pues bien, te lo voy a decir. Los primeros animales domesticados para la ganadería en el mundo asiático y africano fueron un animal que le gusta saltar como loco, como loca, le gustan los abismos, tiene unas pezuñas muy grandes, unos cachos doblados. Eran salvajes. Estos los pusieron en corrales y los domesticaron. Las cabras, los chivos. Ajá. Cabras, chivos, aves de corral fueron los primeros animales llevados a la ganadería. Aquí es cuando aparece la religión, el culto a los muertos. Y chicos, ellos religión, ¿a quién le veneran en la religión? ¿Alguien me lo puede decir? ¿A quién le dan los respetos en la religión? Dime. Pues los respetos en la religión se lo dan a un Dios. Aquí es cuando aparece un Dios.
Y ahora le pregunto a ustedes y quiero que me respondan. Si hay un Dios, ¿quién es el representante de Dios en la tierra? ¿Quién supuestamente puede contactar al pueblo con el Dios? A ver, ¿quién aparece? Dímelo, dímelo. Si lo sabes, a ver lo que se te venga en la cabeza, te escucho. Sacerdote. Por la culpa de la religión es que aparece el sacerdote. El sacerdote es una persona que vive aquí controlando y supervisando. Él no trabaja, él te da las técnicas de cómo trabajar, cómo sembrar, cómo domesticar, cómo construir un corral. ¿Cómo lo aprendió él? Observando. Pero no te lo va a decir que lo aprendió observando. Él te va a decir, estos conocimientos me los dio Dios. Y Dios me ha dicho que tú siempre, si vas a tener éxito, tú sembrabas y tenías éxito. ¿Ya ves? Oh, tu Dios sí lo ve todo, yo también creo en ti. Porque me lo estás demostrando. Y pues efectivamente, ¿no? Ahí está, creer en ti. ¿El sacerdote vive o no vive del trabajo del pueblo? Respuesta. Sí, ¿Explota o no explota al pueblo? El sacerdote. Explota. y explota. Entonces, ¿me puedes decir en el neolítico, verdadero o falso? ¿Aparecen las clases sociales? ¿Verdadero o falso? Respuesta, por favor. Verdadero. Verdadero. Profe, ¿y cómo la aprendió? Seguro los sacerdotes eran hijos de extraterrestres. No, muchachos, observación. Es lo básico. Es como algunos de ustedes. Algunos de ustedes son mejores en letras y otros son mucho mejores en números. Pero para lograr tu objetivo de ingresar a la universidad, tienes que tener el control de los dos. Personas que tienen mejor observación. Ahí está la respuesta. En el neolítico aparece una clase social, los sacerdotes. Por eso es que en el neolítico también van a querer vivir. Miren cómo vivía el pueblo, miren cómo vivía el sacerdote. Aquí es cuando aparecen las primeras ciudades en el mundo. Todas dependían del sacerdote, donde la máxima autoridad del sacerdote es representación de a Dios. Aquí este periodo donde se inician los sacrificios humanos. Y claro está, muchachos, si yo, vamos a suponer que yo soy sacerdote, te digo a ti que tú tienes que sembrar. De lo que tú siembras, ¿sabes cuánto me tienes que dar a mí? El 80%. Repito, ¿cuánto me tienes que dar? El 80%. Pero tiene un nombre. Se le llama excedente de producción. Repito, se le llama excedente de producción. Tú tienes que darme ese 80%. En el examen no te van a decir, oye, ¿cuánto era el cálculo en estadístico? No. Dímelo, ¿cómo se llama lo que se queda el sacerdote supuestamente para entregarle a Dios por haberte hecho el favor de que tú siembras? Dímelo. ¿Excedente de qué? Excedente. Excedente de producción. En este periodo no había moneda, no había oro. El poder estaba en acumular alimentos. Dejamos la edad de piedra y pasamos a qué edad. ¿Qué dice ahí al costado, muchachos? ¿Ahora qué dice? ¿Edad de qué? De los metales. El hombre se dio cuenta que la piedra, por más que la afilaba en el neolítico, que es un término tecnológico de buen desarrollo, que ya tenía punta y filo, descubre un elemento donde tira la piedra de abandono porque es más fácil, tiene más filo, más rápido puede sacar el filo. Se llama los metales. Hay tres metales, la edad de cobre, la edad de bronce y la edad de hierro. El cobre comprende del 4000 AC al 2200. El bronce, que es una aleación de cobre más estaño, mira, el hombre se volvió hasta químico, aprendió de química, de metalurgia, del 2200 al 1000 a.C. El bronce fue creado por una población llamada los Hicsos, en Asia. Y tercero, descubren un metal más extenso y más fuerte, es el hierro, que tú comúnmente lo conoces como fierro, el hierro. Ahí está. ¿Ves? Entre los 1000 a.C. hasta el 500 a.C. Se caracteriza porque en este periodo hay mucho desarrollo, ya no hay solamente ciudades, no, en este periodo ya aparecen grandes culturas. Se podría decir que en el periodo llamado Edad de los Metales es donde aparece la moneda, la escritura cuneiforme, aparece el alfabeto, hay una evolución en este periodo. En la Edad de los Metales del bronce es cuando aparece la escritura cuneiforme y fue creada por los Hicsos y se desarrollan las dos culturas de la Edad Antigua más poderosas. ¿Alguien de ustedes sabe cuáles son las dos? A ver, escúchalo bien, ¿eh? ¿Cuáles son las dos culturas más antiguas de la historia universal? A ver, ¿quién no sabe?
Una comienza con M y la otra comienza con E. Mesopotamia y Egipto. Correcto. En la Edad de Bronce aparece Mesopotamia y Egipto. En cambio, en la Edad de Hierro aparecen las culturas finales de la Edad Antigua. Aunque fue creada por los hititas, los que más lo aprovecharon fueron las dos culturas más poderosas de mayor extensión, que crearon dos imperios fabulosos: conocimiento, alfabeto, vocales, filosofía, democracia, moneda. ¿Alguien me lo puede decir? ¿Cuáles son esas culturas que más lo aprovecharon el hierro? Grecia y Roma. Grecia y Roma. Así es, así es. Aquí hay una gran producción, son agricultores, ganaderos, comerciantes, practican el trueque, también saben lo que es moneda. Todo esto pasó en la prehistoria. ¿Y termina con qué? La prehistoria comenzó hace 6 millones de años cuando apareció el hombre y termina hace 3500 AC. ¿Con qué hecho? Dímelo, ¿con qué hecho? ¿Con la invención de qué? De la escritura cuneiforme. Y justo la escritura cuneiforme fue creada por un pueblo llamado Sumeria, perteneciente ¿a quién? ¿Perteneciente a qué cultura? Con M. Mesopo, Mesopotamia. Mesopotamia. Y ahí te la presento, la escritura cuneiforme. En la piedra, con un cincel y un martillo. No lo han escrito, lo han golpeado, por eso se llama cuneiforme, acuñado por la fuerza. Para que completes tu información, mira acá te dejo para que tú termines con datos de la prehistoria y te refresques todos los términos. Si te gusta encontrar términos, obsérvalo, aquí también lo puedes hacer. ¿Ves? Ahí hay varios. ¿Ya encontraste uno? No. A ver, por ejemplo, berry. ¿Encontraron berry? Ahí está berry, mire, ve. B-E-R-I-N-G, berry. Ahí está para que lo practiques. Y recuerdes. A ver, muchachos, para recordar, aquí dejamos HU. ¿Cómo se llama esta especie que golpea la piedra y construye la primera herramienta que puede sujetar porque tiene el dedo pulgar opuesto? Aún vive en África. ¿Cómo? Como hábil. Habilis. El que descubrió el fuego, la carne más suave, disminuyó la mandíbula y tuvo una posición erguida, erecta, derecha. El Homo erectus. El Homo erectus. El que creó las primeras pinturas rupestres y dominó todos los continentes. El Homo sapiens sapiens. Correcto. Muy bien, y ya hemos hecho ya en la semana pasada cuáles son los conceptos. Ahí están las edades de la historia, prehistoria e historia. Deben saber ustedes que la historia se divide en edad antigua, media, moderna y contemporánea. Hoy hemos terminado aquí, por el momento. La próxima semana, que nos toca HU, voy a avanzar edad antigua, las culturas más importantes. Entre ellas avanzaré Mesopotamia y Egipto, las dos más antiguas que utilizaron en un primer momento el bronce. ¿Sí? La historia se divide en edad antigua, edad media, moderna y contemporánea, cada una con una separación. Hablamos de esto, ¿se acuerdan la semana pasada, ¿no? ¿Sí, chicos? Dígame. Sí. Sí, muy bien. Y aquí te dejo más información, datos sobre la prehistoria, los ofidios prehistóricos. ¿Has escuchado de la titanoboa? Acá la vas a poder ver en este link, ¿no? Los animales que han sido depredados por cuando el hombre apareció, nosotros, y la prehistoria en un documental de Academia Play. ¿Vale la pena verlo? Sí, chicos, vale la pena verlo. Buenazos, 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 buenazos. ¿Listo? Muy bien, ya hemos desarrollado hasta ahí HU. Ahora nos vamos a ir ¿a qué punto? Nos vamos a HP. ¿Correcto? Ahora nos vamos a HP. En HP vamos a desarrollar el capítulo que es el poblamiento americano. Si hablamos de poblamiento americano, la primera pregunta que yo me hago es la siguiente, chicos. ¿En América había vida humana? ¿Verdadero o falso? Responde. No. Falso. No había, profe. Correcto. Te doy la razón, no había. Entonces, el hombre ha tenido que migrar, ha tenido que viajar, ha tenido que llegar de otros lugares a este territorio. Ha tenido que llegar por diversas rutas. Hoy día las vamos a ver. Tal vez por Asia, por Oceanía, por Europa, por Australia. No se sabe. Vamos a investigarla. Pero primero vamos a observar esta imagen. Observen la imagen. ¿Sí? En América no había vida humana. Profe, si esto es América, ¿qué hacen estos hombres? Han migrado, pues muchachos. Ya llegaron a América. La primera pregunta que me hago es, ¿estos hombres qué tipo de especie humana son? ¿Qué tipo de homo? Homo sapiens sapiens. Los sapiens. Correspondientes a un periodo llamado el Paleolítico Superior, porque son Homo sapiens sapiens. Recuerda,
Los Homo sapiens sapiens hemos aparecido en el Paleolítico superior hasta ahora. Somos la especie dominante, por así decirlo. ¿Qué están practicando? Vamos, participen, por favor. Yo sé, este salón me está participando muy bien, así que no se me queden callados. La casa. Están practicando la cacería de un animal. No es un elefante, es un mamut, está cubierto de lana. Miren todo lo que está en el fondo, no son nubes, son grandes cantidades de montañas cubiertas de nieve. ¿Qué fenómeno climatológico? ¿Durante qué fenómeno climatológico el Homo sapiens sapiens cruzó al continente americano? Dilo. ¿Cómo se llama este fenómeno? Pleistoceno. Pleistoceno, glaciación de Wisconsin, entre otros datos. Por eso es que el hombre pudo cruzar y pudo llegar. Este hombre, Homo sapiens sapiens, se caracteriza por trabajar en grupos, y si no me crees, míralo, hay grupos, pero hay un jefe. ¿Dónde está el jefe? Está arriba. Ese es el jefe. Practican las pinturas rupestres, cazan en grupos, y estas son las diversas rutas de cómo el hombre ha podido llegar a América. Ya hemos desarrollado en temas anteriores de que el hombre apareció en la etapa cuaternaria, evolucionó en la etapa cuaternaria durante el Paleolítico histórico, ¿no? Y el Paleolítico superior es aquel que aparece el Homo sapiens sapiens, que es la especie actual. Él es el que llegó a América. ¿Cómo eran los primeros hombres que llegaron aquí a América? ¿Se acuerdan de esta película, por si acaso? Yo me he olvidado. A ver, ¿ustedes se acuerdan? Sí, Aquí estamos hablando nada menos que de la especie que vendría a ser el Homo sapiens sapiens. De la película Leyes de Hielo no te demuestra que es un niño con tez blanca, es un niño con tez trigueña. ¿Por qué? Por el frío, por el calor, entonces ese color era mucho más fuerte. Dos, no es que es cachetón, tiene los pómulos bien marcados. Esto evita que el viento y el granizo le caiga, porque esto lo protege como un escudo. Segundo, sus ojos son achinaditos. ¿Qué nos demuestra? Que esta es una especie, un ser humano de origen asiático. Su cabello es lacio, duro, era un Homo sapiens sapiens que llegó a finales del Pleistoceno. Se calcula hace unos 40.000 a 60.000 antes de Cristo, durante el Pleistoceno. Vivieron practicando la caza de animales, la pesca y recolección. Se le llama una economía parasitaria. Cazaron a la megafauna, o sea, animales de gran tamaño, como el mastodonte. Interesante. Eran nómadas. Chicos, ¿qué significa nómadas? Dímelo. De un lugar a otro. Y se organizaban en bandas. Ahí está. Practicaban las pinturas rupestres, cazaban en grupos, se movilizaban en grupos. El jefe, el patriarca, iba adelante. Aquí se respetaba la ley del más fuerte. En estos momentos, sí. ¿Se acuerdan de este extracto de la película? Esto nos explica, en este caso, quién de todos ellos era el jefe. Yo sé que esto no ocurrió. man, Mani. ¿Qué significaba? ¿Por qué Mani tomó el poder? Porque era el más que. más fuerte. Exacto. Así trabajaban en grupo y se trasladaban de un lugar a otro. También era el más débil. Y el más débil cuando era pequeño, aunque después se iba a convertir en un gran cazador. Esto es megafauna. Eso es megafauna. Son animales de gran, super, mega tamaño. El hombre llegaría a tener la talla de... Aquí. Aquí seríamos nosotros. Aquí seríamos, a esta altura. Ahora mira el tamaño de los demás. El mamut, el mastodonte, el megaterio, ¿ah? El rinoterrio, el camello, el paleocamello. Las paleoyamas también eran así, eran 3 veces el tamaño de la llama actual, se llamaban paleoyamas. El caballo, el equino, el bisonte. Wow, el bisonte era una bestia, era el tamaño de un camión con carga inclusive, era inmenso. Hoy en día, ¿cómo llamamos a esta especie? El armadillo. Antes se llamaba glictodonte, el oso hormiguero, el lobo prehistórico, el oso prehistórico de cara corta. ¿Ah? El tigre diente de sable era inmenso, una semejante bestia. Estos son los animales con los cuales nos tuvimos que enfrentar para poder llegar a América. No, no fue fácil. Fue muy difícil. Muy, muy difícil. Y estas son las posibles rutas por las cuales el hombre ha podido llegar. ¿Correcto? Estas son las posibles rutas. Mira, hay una ruta que aparece que es la Argentina. Aquí, observa. Esta ruta argentina dice, hace mucho tiempo, un arqueólogo argentino llamado
Florentino Bellino se atrevió a decir que el hombre más antiguo apareció en la Argentina y que era de América el más antiguo y que supuestamente el hombre que existió en América era de la era terciaria. Señores, haciendo la clase recientita de HU y con las explicaciones y avances e investigaciones científicas, ¿tú crees que esta cultura, este dato, puede ser posible? ¿Puede No. ser No. posible? Eso está errado, correcto. Errado. Que no había vida humana. La vida migró. Las teorías de la migración son las siguientes. La primera se llama la teoría asiática. La teoría asiática dice de que los asiáticos, los Homo sapiens sapiens asiáticos, principalmente esquimales o mongoles, son aquellos que van a cruzar por el estrecho de Bering y van a llegar a América. Lo hacen porque los animales de Asia migran a América. Entonces nosotros, que somos los cazadores, lo vamos a seguir. Cuando llegamos a América y encontramos un mejor clima, ¿qué vamos a hacer? ¿Regresamos y nos quedamos en Asia? No, pero sí regresamos y traemos a nuestra familia. Y así es como se migró a América. ¿Por qué? Porque había mayor cantidad de alimento, mayor cantidad de flora, mayor cantidad de fauna y buena vegetación acompañado de buen clima. Por eso es que migraron. Otra prueba importante también viene a ser el gran parecido que existe. Por ejemplo, se sabe que los que llegaron eran los protos mongoloides, los más importantes que ingresaron a América del Norte. Así. Ahora obsérvalo. Obsérvalo bien. Dime tú, ¿se parece o no se parece a tu hermano menor? ¿Tenemos o no tenemos un parecido? Mira, Sí. ojos achinados, pómulos marcados, escasa vellosidad, no tienen bigote, no tienen barba, no tienen pelitos en los brazos ni en el pecho, nada que ver, y su color es oscuro, su tez es oscura. Ahí está la prueba. Esto es lo que explica el poblamiento americano en este caso. Por eso que es la teoría que tiene más validez. Además que lo hizo por el estrecho de Bering, o Istmo de Bering, que vendría a ser un puente de tierra. El segundo punto vendría a ser la oceánica, la teoría de Paul Rivec. Paul Rivec es aquel que dice que el hombre llegó con unas balsas partiendo desde los países de Oceanía, actualmente Tahití y de Papúa Nueva Guinea, y la corriente norecuatorial los llevó a los melanesios aquí, a Centroamérica, y a los polinesios a Sudamérica. Según algunos, posiblemente los polinesios son los que llegaron a Chile y a Perú. En cambio, los melanésicos son los que llegaron a Centroamérica, a lo que vendría a ser Guatemala, México, entre otros. Cuando estos hombres llegaron, trajeron sus alimentos, como el camote, ¿sí? La maca, las piraguas, el mortero para moler los condimentos. Mira todo lo que trajeron. Ah, interesante, interesante. Y también cocinar bajo la tierra. ¿Cómo lo llamamos eso nosotros acá? Dímelo. ¿Mm? ¿Cómo llevamos eso de cocinar bajo la tierra? Pachamanca. Exacto. Ellos ya lo conocían, ellos ya lo trajeron. Wow, qué interesante. ¿Eh? Miren todo lo que tenía. Muy, muy interesante. Otra teoría es la australiana. Aquella teoría que dice que el hombre cruzó y llegó a la Antártida. Pero escúchate, estaba bien loca esta teoría. Que la Antártida era un gran bosque gigante, que tenía flora y que tenía fauna, que existía un fenómeno llamado Optimum Climatium, o sea, clima óptimo, clima bueno. Y como había flora y fauna, el hombre caminó, cazó, vivió y luego llegó a la Argentina. Suena bonito, pero la ciencia es una sola. Esta ha sido comprobada. Esta también ha sido comprobada con viajes marítimos, como la expedición con Tiki. Esta ha sido comprobada con viajes y con hallazgos antropológicos. En cambio, esta la han investigado y tengo que decirte que es falsa. Nunca la Antártida ha sido un lugar con un óptimo climatio y con buen clima. Esto ha sido frío. Si el hombre cruzó, lo hizo con una balsa, pero no lo hizo a pie. Esta teoría está descartada. La mención en sí fue presentada la teoría australiana por un tal llamado Mendes Correia, pero no es aceptada ya. Más bien, ha aparecido una nueva teoría. ¿Cuál, profe? La nueva teoría que ha aparecido es la teoría noratlántica o noreuropea. Una teoría que dice que
simplemente, y aquí te la voy a presentar para los que no la conocen, mira, ¿está? Dice que el hombre ha partido, todo el casquete polar estaba congelado, todo así, todo eso estaba congelado, todo eso estaba congelado. Entonces, ¿qué hizo la especie? Pues mira lo que hizo la especie para que lo grabe. Como todo eso estaba congelado, caminó por todo esto y llegó a Groenlandia. Como todo estaba congelado, se alimentaba de focas, se alimentaba de peces, se alimentaba de salmón, de la flora y fauna que existiera, hasta que llegó y migró a Norteamérica, exactamente a lo que hoy día es Canadá. Se ha investigado y sí se ha descubierto que por culpa del Pleistoceno toda la parte del norte del mundo sí estuvo unida, hasta el mar se congeló, verdadero. Número 2, se han encontrado herramientas de piedra en este lugar, como también en Groenlandia y también en Canadá. Y la misma forma, cuando la han llevado y han hecho las investigaciones, es la misma forma de tallar, pero la más antigua fue en Europa, la segunda más antigua fue en Groenlandia y la tercera más antigua fue en América del Norte. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto nos quiere decir que el hombre no solamente migró por Asia o por Oceanía, también ha migrado ¿por dónde? Dímelo. ¿Por dónde también ha podido migrar? Dilo. Por Europa. ¿Y cómo se llama esta corriente, profesor? Buen dato. Esta corriente se hace llamar la corriente noratlántica, o más conocida como la teoría europea, presentada por Brightleck y por Cooper. Ahora sí, ¿les quedó claro, muchachos? Las diversas rutas migratorias. Dígame. Pregunta, por favor. Todo ¿Sí? ok, profe. Muy bien. Los materiales los voy a enviar en la noche, así que mañana lo van a tener, si es posible. Lo más rápido lo voy a hacer, no se preocupen, para que ustedes lo puedan revisar y a leer. Si no, los hago dentro de un momento. Chicos, un gusto. Nos estamos viendo hasta la próxima semana. Un fuerte abrazo. A cuidarse. Chau, chau. Chao, Chao. profe. Chao.